Queridas familias de la comunidad Engling, estamos muy contentos de volver a estar con ustedes. Este es nuestro segundo programa de familia y comunidad. El episodio anterior se llamaba No hay familias perfectas, y en ese episodio pudimos encontrar una frase que nos gustó para poder trabajarla el día de hoy. Es: papás de cristal crean hijos de humo. Este día vamos a hablar sobre la autoridad, para tratar de entender qué podemos hacer para volver a generar personas fuertes, solidarias y libres para que puedan reconstituir y aportar bien a la sociedad. Hola, soy Pablo Pinto, soy director general del Colegio Católico José Engling, y en esta ocasión tengo la alegría de presentarles al padre Pablo Gajardo. Es uno de los sacerdotes, de los capellanes de aquí del colegio. Padre, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el Ecuador? Hola Pablo, ¿qué tal? Llevo 11 años, 10 en Guayaquil y 1 en Quito. Qué bueno. Así que soy casi que jurado la bandera aquí en Ecuador, pero ahí vamos. Muy bien. Hay una frase cuando yo llegué al colegio que me encanta, del padre José Kentenich, ¿no? Que dice: autoridad viene de autor de la vida. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bueno, que antes que nada agradecerte por este espacio, creo que es muy valioso, sobre todo el reflexionar temas que para la familia son importantes. Y hoy queremos tocar el tema de la autoridad, que sin duda es un tema fundamental para toda la sociedad, ¿no? Y la familia como núcleo de la sociedad, por supuesto que tiene que reflexionar sobre el tema de la autoridad. Me decías que el padre fundador decía: autoridad es... La autoridad de la vida. La autoridad viene del autor de la vida. Del autor de la vida. Algo que nosotros creemos y lo practicamos en nuestra espiritualidad, que Dios nos regala a los seres humanos parte de sus dones, de sus tributos, atribuciones, para poder ayudar en la conducción del mundo. Y por eso Dios, que es la autoridad máxima, así lo creemos, algo hermoso, que por amor le regala al ser humano algo también de su propia autoridad para que la ejerzca, ¿no? Para que tenga autoridad. Ahí donde Dios nos pida la autoridad en la familia, la autoridad en el trabajo, tenemos que saber que toda autoridad es un regalo que Dios nos da para poder ser imágenes y reflejos de Dios ahí donde Dios nos pide, ¿no? Por eso viene desde arriba, lo dice Jesús a Poncio Pilato, ¿no? Cuando lo están juzgando, condenando ahí, y Jesús le dice a Poncio Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto. Entonces, fíjate qué importante es este concepto de autoridad para trabajarlo desde la familia hacia la comunidad. Yo creo que tiene un momento de inicio y una finalidad, ¿verdad? Un camino de encuentro en la comunidad. Yo quiero contarte algo. Yo llevo muchos años de trabajar con familias, y en una de estas familias tuve la oportunidad de llegar a la casa, y la familia me dice: Pablo, mi hija tiene 3 años y medio. Es la autoridad, ella con un dedito nos manipula y nos maneja a todos en la casa. Y lo decía con mucho orgullo, ¿no? Y el problema, dice, y además cuando llegan los abuelos, ella misma dice a todo el mundo qué hacer. Lo que no entiendo es por qué ella tiene un carácter tan fuerte en casa, pero cuando llega al preescolar, el problema es que allí apenas hay un poquito de ruido, un poquito de más movimiento del grupo, peleas o algo de los niños, ella se esconde en una esquina y empieza a llorar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde está el grado de autoridad dentro de la familia, ¿no? ¿Quién es la autoridad en la familia? Era la niña. Cuando un niño es autoridad dentro de la casa, entonces el problema que tenemos es que el adulto básicamente no existe en ese medio. Y cuando sale a la escuela, que es el primer espacio de socialización de los niños, ¿no? Del primer espacio cívico, digámoslo así, ¿no? De comunitario, los otros niños no tienen por qué hacerle caso a esta niña. Entonces se siente muy frágil y temerosa. Pero cuando llega el adulto y le dice: no te pelees, o entrega el juguete, entonces el adulto no es esa reserva de seguridad para el niño, sino alguien que le impone y le molesta. Y cuando no hay reglas en la casa, entonces tenemos el problema de que
En la comunidad, el rato que hay reglas, las reglas no son para ayudarme y para ayudarme a la convivencia, sino que me estorban, porque yo quiero ser la autoridad, ¿no? Entonces, fíjate cómo luego pasas cuando esas personas que no tuvieron reglas, que no tuvieron un adulto al lado, que le refleje esa autoridad que le apoya, no que le hace daño, sino que la autoridad es para darle un espacio seguro. Cuando salen al mundo ya de lo cívico, terminados los 18 años, al mundo comunitario ciudadano, es la gente que no respeta las reglas, que le estorban las reglas, pero también es la gente que ve a la autoridad como un estorbo, ¿sí? Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita como sociedad. Son esos chicos que tuvieron papás de cristal que no supieron poner límites, los que ahora salen al mundo y quieren seguir viviendo sin límites. Entonces, alrededor de esta problemática, ¿qué nos puedes comentar sobre la autoridad? Yo creo que es una gran crisis que parte en la familia. ¿Quién es autoridad, no? ¿Quién es la autoridad en la familia? Y esa crisis que comienza en la familia se refleja después en toda la sociedad, ¿no? ¿Quién es autoridad hoy? ¿Qué significa ser autoridad? Y por eso creo que es bueno que reflexionemos y que nos dejemos iluminar, ¿no? Cómo es el ejercicio de la autoridad comenzando de la familia para llegar también a las autoridades civiles, públicas que tenemos, ¿no? En primer lugar, quiero rescatar lo que conversamos al principio, que la autoridad es un regalo de Dios y un mandato de Dios, es una misión, ¿no? El que tiene algún cargo de conducción, sea un papá, una mamá, sea el director del colegio, sea el capellán, sea el papa, sea el presidente, tiene una misión, ¿no? Y esa misión es de ejercer la autoridad de una manera armoniosa, una manera correcta, que ya podremos preguntarnos cómo se puede ejercer bien la autoridad, ¿no? Pero en primer lugar tiene que ser consciente que tiene una misión. Los padres en la familia tienen que ser conscientes de su autoridad. Hay que ver qué rol cumplen los papás con los hijos, ¿no? Todos quieren ser amigos de los hijos. Pero la autoridad, si bien puede ser amigo, también implica, ¿no? Educar. El que es autoridad tiene la tarea también de educar, de acompañar, como decías tú, ¿no? Que la autoridad no sea un estorbo o no sea un trauma, sino que sea alguien que realmente acompañe. Y esto es una crisis muy vieja, muy antigua. Así Jesús confrontaba a la autoridad a su tiempo, ¿no? Cuando decía los escribas y los fariseos imponen cargas que ni siquiera ellas son capaces de cargar, ¿no? De llevar, de sobrellevar. Creo que Pablo algo fundamental para ejercer la autoridad, sea en su casa o sea donde sea, en primer lugar la autoridad moral, ¿no? No se puede exigir lo que uno no es capaz de cumplir. Y los padres tienen que ser conscientes que si quieren ser unos buenos educadores de sus hijos, esa buena educación tiene que ser ejercida con una buena autoridad que comienza por una autoridad moral, que el hijo haga caso, que el hijo obedezca, no porque hay un papá que lo castiga, o porque es más fuerte, o que es más viejo, o porque es mayor, sino porque reconoce en ese papá o en esa mamá la autoridad moral de lo que le está pidiendo, ¿no? Yo creo que es un punto fundamental que comienza en la familia, pero lo llevamos a la sociedad, ¿no? Nuestras autoridades tienen autoridad moral, les creemos realmente lo que nos piden. Comienza por ahí, ¿no? O sea, hay que ser consecuentes. Y es lo que Jesús criticaba de la autoridad en su tiempo, imagínate, de lo antiguo que es este tema. Hay que ser consecuentes, me quedo con esa palabra. Y ahí recuerdo que mi hijo en algún momento decía, papi, es que ustedes no nos educan con las palabras, nos educan con el ejemplo. Lo que tú haces es lo que yo aprendo, ¿no? Ese es un tema clave de lo que tú me comentas ahora. Y el otro tema también sumamente importante es algo que me dijo en algún momento una psicóloga cuando yo entré con uno de mis hijos en la crisis de la adolescencia, ¿no? Y me dijo, Pablo, si tú quieres ser el mejor amigo de tus hijos, que es de lo que tú decías, tu hijo es huérfano. Creo que nadie me había dicho las cosas tan claras. O soy papá, o soy el mejor amigo de mis hijos, pero las dos cosas no pueden estar, ¿no? Entonces, en algún momento yo he podido decirles a mis hijos, oye, yo estoy dispuesto a pelear contigo para el resto de la vida con tal de que tú puedas ser feliz. Yo no creo que ningún amigo esté dispuesto a hacer eso. ¿Tú qué opinas? Y mira lo importante que es lo que dices, porque como te decía, la autoridad está llamada a ser un reflejo de Dios.
Y con Dios nosotros queremos ser amigos, ¿no? Que todos queremos ser amigos de Dios, pero Dios también es la autoridad suprema que tenemos. Entonces, un papá, más que amigo, que implica obviamente una relación padre-hijo, tiene que implicar amistad, pero es mucho más que amigo, ¿no? Y si nosotros podemos aprender que en el papá o en la mamá tenemos la experiencia de autoridad, pero también de amistad, de firmeza y de ternura, ¿no? Que son dos cosas importantes, vamos a poder también ver en Dios un Dios que es la autoridad, que es firme, que es tierno, que es misericordioso y que es amigo, ¿no? O sea, miren la tarea importante de los papás. O sea, nuestro concepto de Dios y de la autoridad que tenemos de Dios va a pasar por esa experiencia en el plano natural que tenemos. Y por eso una responsabilidad potente el ejercicio de la autoridad. En este caso estamos viendo la familia, pero pienso en la autoridad que tenemos en la vida laboral. Tú como director del colegio, muchas veces dicen los sacerdotes tienen que ser el reflejo de Dios para el colegio. No, obviamente que sí, ¿no? Pero en primer lugar, los que tienen que ser reflejo de Dios es la autoridad y es el director, ¿no? El director tiene que regalar esa imagen paternal de Dios que es firme, que es tierna, que es amiga, pero que ejerce, ¿no? Que conduce, que apoya. Y así el gerente de una empresa tiene que ser reflejo, imagen de Dios para sus trabajadores, o el profesor en nuestras aulas. El reflejo de Dios o la experiencia de Dios de nuestros jóvenes tiene que estar mediada por la experiencia que tiene con el profesor jefe, ¿no? ¿Cómo se ejerce desde ahí la autoridad? Entonces es una tarea enorme, pero lindísima. Pero me encanta lo que tú dices y quiero rescatar estas dos cosas, ¿no? Uno es la exigencia por un lado, pero por otro lado es la misericordia. Creo que esas dos cosas juntas es lo que nos dan esa idea de Dios que tenemos, ¿no? Pero tú señalabas hace un momento algo muy lindo y creo que Jesucristo el único momento que realmente insulta, ¿sí? Es cuando les dice a los fariseos lo que tú decías, sepulcros blanqueados, ¿no? Ustedes les ponen más cargas a los pequeños, cargas que ni ustedes mismos pueden trabajarlas. Entonces, ahí me viene algo, el papá juzgador, ¿no? El papá que juzga al hijo, no has hecho esto, no has hecho lo otro, tus calificaciones están malas, tú esto, y solamente se dedica a juzgar y se olvida de la parte de la misericordia, ¿no? Cuando Jesucristo mismo en ningún otro momento juzga, solamente sostiene a las personas y primero entonces la pregunta que siempre hago yo acá es, ¿qué es primero? ¿El amor o la moral? ¿Tú qué opinas? Siempre el amor. El amor es el pilar de todo, ¿no? Y desde el amor, iluminados con el amor, uno tiene un estilo de vida, pero si no es el amor primero, si uno no hace las cosas por amor, la moral se nos cae, digamos, no resiste, ¿no? Entonces, ahí el complemento es, finalmente la moral es la consecuencia del amor. Por supuesto. Entonces, para yo poder dar ese salto, para poder crecer como persona, primero necesito sentirme amado antes de sentirme juzgado por lo que estoy haciendo mal. Cuando soy amado, puedo empezar a sentir ese amor de mi padre, de mi madre, ¿no es cierto?, de la comunidad, ¿sí?, que me sostiene, y entonces ahí empieza a revelarse el valor de la autoridad, ¿sí? Ya no es una opresión la autoridad, sino que la autoridad es un reflejo de lo que yo podría llegar a ser. Sí. ¿Podemos caminar por ese lado? Y algo importante también es ver que la autoridad es y así la enseña Jesucristo, ¿no? Y nosotros el modelo que el padre Kentes nos propone es el liderazgo según Cristo. Y Cristo lidera desde el servicio, ¿no? Y por eso también en la familia, los que son autoridad, padre o madre, o donde sea, el servicio viene del amor. O sea, uno por amor sirve al otro. Y creo que la gran tarea es que los hijos puedan comprender de que si papá o mamá me está exigiendo algo es también por mi bien, ¿no? Es demostrar que mi ejercicio de la autoridad es un servicio de amor por el otro. Incluso en los trabajos que tenemos, ¿no? La autoridad se ejerce sirviendo. Y un padre o una madre está al servicio de su familia, de sus hijos, y los hijos tienen que ser capaces de comprender, y los padres tienen que demostrarle que esto es un servicio por el bien de esa persona, porque queremos el bien supremo de nuestros hijos. Entonces tú dejas un tema muy importante que quisiera tratarlo en la segunda parte de este programa, ¿sí? El servicio, la autoridad como servicio. Yo quisiera hacer una diferencia así.
el tema es que ahora no logramos entender qué son fines y qué son medios, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos que la autoridad es un fin, entonces empezamos a utilizar a las otras personas para nuestros fines y dejamos de servir. Mientras si creemos que la autoridad es un medio, lo que nosotros estamos haciendo es usar la autoridad como un proceso, un camino para servir a la gente que está a nuestro alrededor. No importa, como director del colegio, como tú decías, como padre de familia o miembro de una comunidad, ¿verdad? Entonces, gracias, regresamos en un instante. Bueno, estamos de regreso acá en esta interesante conversación sobre la autoridad. Como les decía al principio, para mí es importante que toda autoridad tenga conciencia de que es una misión que Dios nos regala, ¿no? Y si Dios nos regala, Dios también nos acompaña. Confíen en que Dios y la gracia los va a ayudar a ser buenas autoridades y a hacer un buen ejercicio de la autoridad. Yo quisiera, Pablo, compartirte algunos consejos que desde Schoenstatt he aprendido y me ha servido también cuando me ha tocado a mí la tarea de ejercer la autoridad. No sé si te parece que te doy algunos consejitos. Después me dices eso. Todavía soy papá, así que nos va a encantar. Eso, algo que a mí me encanta, que verdad me mueve muchísimo en el ejercicio de la autoridad, es aplicar la pedagogía de la confianza. Así la llamamos en Schoenstatt. ¿Qué es esto, padre? Pedagogía de la confianza es confiar en el otro. Confiar que el otro es una buena criatura, ¿no? ¿Es posible en esta época confiar en el otro? Bueno, creo que a mucha de la sociedad le cuesta, ¿no? Pero si uno comienza con el prejuicio de que no, los adolescentes son irresponsables, los jóvenes son mal comportados. Si uno comienza con prejuicios, comienza mal. Creo que tenemos que comenzar confiando en lo bueno, en el tesoro que tiene la otra persona, porque si la otra persona recibe esa confianza y se da cuenta, el factor pedagógico es muy grande. Se multiplica la gracia pedagógica si una persona actúa desde la confianza. Y en eso creo que la autoridad tiene que aprender a confiar. Uno puede ejercer la autoridad de dos maneras, o siendo un sargento que está controlando, el que hace su subalterno, o la persona que le deja un espacio de confianza esperando que la otra persona responda, que probablemente muchas veces lo va a defraudar y no va a responder bien. Pero el que logre responder, el que logre entender que en él se confía, eso te enaltece, te humaniza y es potente la pedagogía que uno puede aplicar en ese sentido. Me encanta lo que dices y fíjate que con mis hijos, aquí somos familia, así que vamos a hablar de esto, ¿no? En algunos momentos cuando mis hijos me piden disculpas por errores de ellos que les afectan a sí mismos, yo les he dicho, oye, yo ya estoy viejo, yo ya crecí, ya estoy grande, ahora discúlpate a ti mismo porque es a ti al que te está afectando esto que está pasando, ¿no? Entonces, al inicio les incomodaba muchísimo sentir que yo les devolvía esa autoridad sobre sí mismos, ¿no? Y me encanta esto que me acabas de decir, porque claro, la autoridad es pedagógica y yo tengo que darles el voto de confianza para que ellos sientan que ellos pueden crecer y ser mejores, porque ellos no se merecen vivir los problemas que están viviendo, pero ellos tienen la autoridad para cambiar esos problemas y por tanto hay que devolverles a ellos esa responsabilidad de ser actores de su propia vida. Pero es en esa relación de confianza entre el adulto y el niño, ¿verdad? Y entra en tensión algo que es muy importante, que los papás siempre quieren, o la autoridad quiere cuidar a los suyos, ¿no? Pero los hijos hay que educarlos para la vida, no podemos estarlo, aún a veces conversamos sobre los papás helicópteros que están arriba de su hijo en todo momento, ¿no? Y se salen a la fiesta, quieren saber dónde están y le ponen GPS. Es verdad que estamos en una sociedad insegura, que hay peligros, que hay riesgos, pero de alguna manera tenemos que ir haciendo un camino pedagógico como autoridad para que estos jóvenes vivan en libertad, ¿no? No siempre vamos a poder estar cuidando y protegiendo a los hijos y por eso hay que ir poco a poco y con mucha sutileza aplicando esta pedagogía de la confianza, ¿no? Eso es uno. Y no sé, dime. Sí, no, es que me vienen algunas ideas. Me encanta esto de la pedagogía de la confianza. Porque también el rato que yo veo una sociedad tan complicada como la que tenemos, yo no voy a poder estar sobre ellos todo el tiempo. Entonces necesito que los chicos aprendan a cuidarse por sí solos. Porque si no, el rato que salgan del colegio
y se vayan a estudiar en el exterior o en la universidad, en cualquier lado. La vida tiene cosas y momentos muy difíciles, muy duros. Y si yo les protegí totalmente, ellos no van a estar preparados para hacerlo. Solamente en el hecho de tener relaciones con las otras personas. El momento en que no hay esta pedagogía de confianza en las familias, y yo les pregunto mucho a mis alumnos, ¿no es cierto?, cuando tienen problemas, ¿y tú qué piensas si es que hay, qué porcentaje crees si hay más personas buenas o más personas malas en la vida, ¿no? Entonces hay chicos que me dicen, no, yo creo que el 70% son malos. Uf, ahí tengo un problema grande, porque ese niño está viviendo una vida no desde la confianza, sino desde una sobreprotección que ya se logra entender en casa, pero desde la desconfianza con el resto de la sociedad. Lo que los demás piensan, hacen algo, están en contra mío, todos están en contra mío. En cambio, cuando otros chicos me dicen, Pablo, yo creo que toda la gente es buena en sí misma, pero habrán unos pocos que hacen cosas malas. Esos chicos, en cambio, tienen una capacidad lindísima de relacionarse con todos. Sí. Pero nos ibas a comentar algo más. Que esta confianza también se une directamente, se relaciona directamente con el tema de la libertad. Cómo los jóvenes aprenden a hacer uso de su libertad. Y ahí también algo que yo aprendí en Schoenstatt desde muy joven, desde adolescente, es lo importante de tener la capacidad de decidir y educar a los jóvenes y a los niños a tener la capacidad de elegir, de ellos elegir qué es lo que quieren. No significa darle todo a los hijos, ¿no?, que le hagan lo que quieran, no. Hay que ir paso a paso, pero si en la familia desde pequeños no aprenden a tomar decisiones por sí mismos con libertad, cuando después salgan al mundo, ¿cómo van a decidir, ¿no? ¿Cómo van a hacer uso de su libertad? Y en esto el padre Kentenich, hay una frase que me marca mucho, dice, en el ámbito pedagógico, decía él, incluso prefiero tolerar algo de indisciplina, pero que el joven haya sido capaz de tomar una decisión. Esto es gradual, esto es paso a paso, esto es un proceso orgánico, lento, ¿no? Y al niño tenemos que darle, pero el niño tiene que tomar decisiones en la casa. Sí, me encanta esto que dices. Y aquí en este proceso hay el padre Luigi Giussani, él dice, educar es un riesgo, ¿no? Y ese es el riesgo porque yo educo para la libertad. Entonces, digo más o menos con mis brazos, ¿no es cierto? Cuando son chiquitos en este ángulo, primero les doy un espacio chiquito de libertad, pero luego tengo que dejarles que los chicos vayan creciendo y tomando cada vez decisiones mayores. Pero hay papás opresivos, ¿no?, aprensivos, que les tienen a los chicos acá y no les dejan crecer, no les dejan tomar decisiones, no les dejan caer y equivocarse. La equivocación es fantástica, ¿sí? Yo prefiero chicos adolescentes movidos y que se equivoquen y tal, porque esos adolescentes tienen vida, hay que ayudarles a guiar, ¿sí? Y luego son grandes líderes, ¿sí? Entonces, por ahí es algo que, ¿qué significa este educar es un riesgo? Cuando antes se decía hay que inculcar valores, quiere decir hay que meterles por embudo unos valores a los chicos, no, eso no existe, ¿no? Lo que hay que proponer, tú nos decías, desde la coherencia, ¿no? Desde la sindéresis, hay que proponer unos valores con la coherencia de los adultos, ¿sí? Y ayudarles a crear espacios donde ellos puedan comprobar esos valores. En ese proceso de comprobación, que puede ser un partido de fútbol, un festival de arte o unas misiones como las que tenemos donde nuestros chicos salen a relacionarse con otras comunidades en situación de riesgo, ¿no? Ellos comprueban estos valores que les proponemos desde acá, pero no les inculcamos valores. El rato que ellos asumen esa propuesta, contrastan con la realidad de esos valores, pues esos valores ya no son nuestros, son de ellos. Ellos han creado, entonces empiezan a vivir en libertad, ¿no? Sí. Entonces, pero educar es un riesgo, tú no sabes qué va a pasar después con cada chico. Y yo creo que algo que complementa eso es una autoridad dialogada, ¿no? Que haya mucho diálogo, y para eso tiene que haber vínculo, para que haya una buena comunicación, para integrar realmente al otro, a ver qué opina el otro. Es genial cuando los jóvenes, los niños, los hijos o cualquier personal subalterno pueda decirle a la autoridad lo que piensa con libertad, que tenga la posibilidad de expresarse y que juntos puedan llegar a acuerdos. Yo he tenido testimonio de papás que muchas exigencias que les ponen, que tienen que ponerle como autoridad, son dialogadas, conversadas. Permiso para la fiesta, ¿a qué hora puedes llegar? Bueno, conversemos. ¿Qué hora crees tú que es prudente llegar? Y pon tú la hora, pero dime el por qué, y van conversando.
Entonces, cuando se le da al joven la confianza, la libertad, la capacidad de decidir, ese proceso de ejercer la autoridad va a ser mucho más pedagógico y vamos a estarlos educando para que ellos hagan buen uso de su libertad el día de mañana, cuando ya el papá helicóptero no pueda tenerlo encima o el GPS ya esté demasiado lejos para que pueda estar controlando a su hijo, ¿no? Un buen ejercicio de la autoridad tiene que educar a un buen uso de la libertad de la persona. Y es progresivo, es gradual, pero tenemos que aplicarlo desde la cuna. Entonces, ahí hay un tema que a mí me llama mucho la atención, padre, y quiero reflejarlo. Los papás KPIs, ¿no? Que es el término que se usa en la gerencia. Los papás controladores que llegan a la casa 8 de la noche, nos toca trabajar mucho ahora, hombres y mujeres, ¿sí? Pero los papás KPIs llegan a la casa a pedir cuentas a los chicos, ¿no? Dame tus calificaciones, cómo te fue, hiciste las tareas, hiciste esto. Oye, papá, ¿y a qué hora me dijiste cómo me siento? ¿A qué hora me preguntaste cómo me fue en el colegio? ¿A qué hora jugaste conmigo? ¿A qué hora me diste cariño, me diste ese amor para crear este vínculo? Claro. Porque si solamente pido cuentas a los hijos sin haber hecho un proceso antes de vínculo, que es lo que tú nos mencionas, entonces mi relación con la familia es rota. Y yo empiezo a sentir que yo soy mis acciones y mis logros. El rato que no logro lo que mi papá quiere, entonces yo no valgo. Y empiezo a equiparar la calificación que tengo en un examen con mi valor como ser humano. ¡Wow! El error más grande. Cada niño, ¿sí?, vale el 100% siempre, sin importar su calificación, ¿sí? La calificación es un pedacito muy chiquitito de toda esa maravillosa integralidad del niño. Inclusive, fíjate que cuando yo les pregunto a los papás, oye, dame 3 valores sobre tu hijo, algo que tú valores sobre tu hijo, que no tenga nada que ver con la calificación, con las calificaciones y los estudios, muchos papás no saben darlo. No me pueden decir es generoso, ¿sí?, es alegre, es chistoso, él es el que ayuda a generar las relaciones en la casa. No pueden porque no han hecho este vínculo y por tanto no conocen a sus hijos a fondo. ¿Qué características o qué nos puedes recomendar a las familias para generar estos vínculos? Lo primero creo que es darse el tiempo. El vínculo nace espontáneamente por los lazos familiares, pero hay que cultivarlos. O sea, si los vínculos no se cultivan, se pierden. Y para cultivar los vínculos, dedicarse tiempo de calidad, ¿no? Hay que dedicarle comunicación, palabras al vínculo, ¿no? Hay que decirle al hijo te quiero, te felicito por esto, hay que reconocerle muchas veces al otro, ¿no? No solo a los hijos, sino también entre esposos. Qué linda que estás, qué bien hiciste esto, qué rica está la comida, qué guapo que estás hoy. Bueno, se valen mentiras piadosas. Se vale, no se vale. Es misericordiosa, no es piedra. Pero sí, el trabajar los vínculos hay que dedicarle tiempo y espacio y hay que ser conscientes, ¿no? Todos necesitamos cariño y el cariño necesita verbalizarse. Si tú quieres a tus hijos, tienes que demostrárselo, tienes que sentirlo de alguna manera, ¿no? El cariño tiene que hacerse tangible. Y ahí, poco a poco, se va construyendo con tiempo de calidad, con conversas, con compartir momentos importantes en familia, tener ritos en familia, que haya momentos especiales, que la gente sepa, que los niños sepan que hay momentos que ocurren cosas especiales en la familia, en las celebraciones, en los cumpleaños, un fin de semana, en fin, ¿no? Crear una atmósfera. Los vínculos se cultivan dentro de una atmósfera familiar y eso es trabajo de los papás, de los que son autoridad en la casa, el gestar la atmósfera para que dentro de esa atmósfera puedan darse vínculos. Y si hay vínculo, hay comunicación, y si hay comunicación, el ejercicio de la autoridad también es más fácil. Si se aplica con confianza, si se aplica dándole espacio que el otro decida con libertad, siendo autoridad moral, no exigiendo lo que no puedes cumplir y entregando este servicio como acto de amor, ¿no? Entonces, vemos aquí algo muy lindo de lo que tú nos dices, ¿no? La autoridad es un ejercicio de pedagogía, donde lo que nosotros logramos es formar a los chicos para que poco a poco ellos vayan asumiendo su propia autoridad sobre sí mismos y sobre los demás, ¿no? Y ese camino aquí en el colegio, fíjate que ha sido muy lindo. Esta semana tuve un caso que a mí me encantó, de confianza de uno de los chicos, que vino a leerme un poema que había hecho para el festival
que vamos a tener sobre el festival poético, ¿sí? Y este chico quiso venir a comentarme. A ver mi opinión nada más. Ya no lo puede cambiar, no puede hacer nada, pero quería la opinión de la autoridad. Y los chicos tienen la confianza de venir a hablar con los directivos de área, de nivel, etcétera, porque estamos tratando de crear un lugar seguro para ellos, donde ellos se sientan seguros de decir lo que sienten, aunque no siempre van a encontrar un sí a sus inquietudes y a sus propuestas, ¿verdad? Claro. Pero ese es el camino donde estamos generando. Muy bien, padre, si yo te pregunto, vamos cerrando, si te pregunto de esta conversación, ¿qué mensaje quisieras darles tú a las familias de forma global? ¿Qué les dirías para poder trabajar sobre estos, la misión, la moral? Y creo que nos falta un poquito hablar del servicio. No sé si quieres profundizar algo sobre ese tema. Sí, yo creo que como mensaje final, que los padres de familia, papá y mamá, o quien ejerza la autoridad en la casa, tiene en primer lugar una linda oportunidad, que es difícil. Todos los que tenemos cierto tipo de autoridad sabemos que es difícil, pero que es una oportunidad hermosa, que es un camino también hacia la santidad. Los que queremos la santidad, en la plenitud de la vida, Dios nos regala la autoridad como un ejercicio para ser plenos, para ser felices, ¿no? Entonces, véanlo con mucha alegría y como un desafío enorme, ¿no? Y ese desafío enorme pasa por también ponerse al servicio, ser instrumentos de Dios, ¿no? Dios quiere algo grande con tus hijos y tú eres instrumento para que eso ocurra, ¿no? Y tienes que estar al servicio de lo que Dios te va mostrando con tu familia, ¿no? Y por eso es bueno también la relación con Dios en la oración, en la meditación. Bueno, ¿qué quiere Dios de mí como autoridad de familia? ¿Qué quiere Dios con mis hijos? No sé si ustedes lo han hecho, pero darse media hora de meditación pensando, bueno, en mis hijos, ¿qué Dios va haciendo con ellos? Es un regalo maravilloso. Así que el primer mensaje, enorgullezcanse, tómenlo con desafío. Sé que sufren muchos con los adolescentes porque son rebeldes, porque no saben cómo ejercer la autoridad. No le tengan miedo. Si Dios les confiere esta gracia, les va a conceder también el apoyo y la ayuda si lo hacen de corazón, para que les vaya bien en el ejercicio de la autoridad. Dos frases ahí, sí. Padre. Una es hablando de los adolescentes y de lo fuerte que es ese momento en la vida de los papás. Me encanta trabajar con los adolescentes, porque me desafían al máximo y donde más he aprendido yo el ejercicio de la autoridad es con adolescentes. Y hay una frase que a mí me encanta, no sé de quién es, pero dice: ámame más cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito, ¿no? Entonces digo, Jesucristo, cuando estuvo con Magdalena, le dijo: ¿quién te juzgó? Nadie. Sí, yo tampoco te juzgo. ¿Sí? Luego, ¿quién fue el primero que entró al cielo? Aparentemente un ladrón. Claro. ¿Sí? El primer canonizado, el primer santo. Un ladrón. Tú estabas conmigo hoy mismo, lo canonizó. ¿Verdad? Ahí mismo. Y después tenemos a quién se le presenta a Jesucristo y le manda a anunciar que ha resucitado. Fue a la misma Magdalena, el apóstol de los apóstoles. Entonces, aquí volvemos a la frase anterior, ¿no? La moral es la consecuencia del amor. Si tienes dudas de qué está pasando con tu hijo en la adolescencia, primero ámale. Déjale que esa sea la certeza más grande que él tiene de que alguien le amó profundamente. Después solito se va a encaminar porque ya sabe a dónde regresar. La autoridad somos un reflejo de Dios, dices tú, y Dios es amor. Tenemos que partir por ahí. Y yo quisiera ir cerrando, Padre, ya agradeciéndote muchísimo. Ojalá esta sea la primera de muchas conversaciones con feliz. Rico, ¿no? Pero quiero decirles, aquí en el colegio buscamos 4 cosas, 4 objetivos. Que nuestros alumnos salgan del colegio siendo buenas personas, buenos ciudadanos, pero que consigan ser excelentes académicamente y grandes líderes globales, líderes para el mundo, donde quiera que estén, desde la matemática, desde el arte, desde el derecho, donde quiera, pero que cada uno se sienta fuerte y listo para transformar el mundo, esté preparado. Y ahí quiero cerrar con esta frase. Siempre escucho que la gente les dice a los chicos: sal y cómete al mundo. No, aquí en el colegio José Englin no queremos que nuestros chicos se coman al mundo. Los enviamos para transformarlo. Los enviamos porque sabemos que ellos tienen la autoridad
sobre sí mismos para transformarlo. Así que con este comentario final les agradezco por haber estado con nosotros. Gracias, Padre, nuevamente. Y los hasta enviamos, una próxima oportunidad. los enviamos y confiamos en ellos. Totalmente. Tenemos total confianza de que lo van a hacer porque son excelentes personas. Libres, fuertes y apostólicos que salen a servir. Muchas gracias a todos. Chao, bendiciones. Chao.